Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ya casi es noche, el clima ya se oscurece más pronto. Hoy, ya como conferencia final, tenemos al doctor Sergio Ugalde platicándonos sobre el Huerta como periodista e intelectual políticamente comprometido. Y bueno, antes de comenzar me gustaría presentarles al doctor Sergio, el cual es un profesor e investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Se ha centrado principalmente en la docencia y en el ensayo y la poesía hispanoamericana del siglo XX, en particular en las obras de José Ledesma Lima y de Alfonso Reyes. Obtuvo el doctorado en literatura hispánica por el Colegio de México y ha sido becario postdoctoral en la Universidad de Potsdam gracias al financiamiento de la Fundación Alexander von Humboldt. De 2007 a 2019 fue profesor titular en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de literaturas latinoamericanas. Aparte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene muchas publicaciones en su haber, como La Poética del Cimarrón, La Biblioteca en la Isla, una lectura de la expresión americana de José Ledesma Lima, ha editado los epistolarios de Reyes y demás libros. Por lo demás, pues les dejo con la presentación o su exposición. Espero que la disfruten. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Realmente les estoy muy agradecido por que hayan, me hayan invitado para compartir con ustedes parte de esta investigación que comenzó hace ya alrededor de 6 años, en el 2014, justo a raíz del centenario de Efraín, de Paz y de Revueltas. En ese momento comenzamos a hacer algunas indagaciones sobre el Huerta en sus inicios. Y bueno, y en esos inicios se encuentra también, evidentemente, su faceta periodística en un diario que ha sido poco, digamos, tendido por la historiografía, en general, historiografía cultural, política del país, y mucho menos, ¿no?, por la historiografía literaria. Entonces, bueno, este trabajo comenzó hace 6 años al indagar las colaboraciones de Efraín Huerta en el periódico El Popular. Voy a compartir mi pantalla, voy a pasar un PowerPoint para ir mostrando algunas imágenes, textos del resultado de esta investigación que, insisto, tiene ya 6 años y que finalmente está llevando, digamos, a una primera etapa, al fin de su primera etapa, que es la publicación de estos textos. Ahorita está en imprenta el libro. Yo pensé que hoy podría ya mostrarles algún ejemplar, aunque fuera virtualmente, pero no, todavía no llegan los ejemplares, está en imprenta. Así que esto digamos, es parte de toda una estela de trabajos acerca de las prosas periodísticas de Efraín, de las cuales quizá mi querido amigo Carlos Ulises Mata les habló el primer día, si no me equivoco, ¿no? Y con sus trabajos también, su trabajo tan maravilloso que hizo sobre la recopilación de las prosas, ¿no? Bueno, esto, digamos, se enmarca en esa misma estela. Entonces, voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta presentación. A ver, espero que ya estén viendo la presentación en la pantalla completa. Bueno, como ustedes saben, esto se llama periodismo, la intitula Periodismo, Historia y Poesía, Efraín Huerta en el Popular, en alrededor de 5 años, de 1939 a 1944. Cuando en junio de 1938 dio la luz el primer número del periódico El Popular, el espectro mediático de México estaba dominado por lo que en ese momento se denominó la prensa independiente.
Periódicos matutinos como El Universal, Excelsior, La Prensa, Novedades y sus respectivas ediciones vespertinas como El Universal Gráfico y Últimas Noticias sobresalían en la esfera pública del país. Se trataba de grandes rotativos en todos estos casos, ¿no? Con una infraestructura técnica que había modernizado tanto las formas de circulación como las prácticas del periodismo. La relación de estos medios con el gobierno de Lázaro Cárdenas no había sido nada sencilla. Casi todos estos periódicos se habían opuesto desde sus páginas editoriales a las políticas sociales del nuevo régimen. Constantes polémicas sobre la intervención del Estado en la economía, en la reforma agraria, el sindicalismo, la educación socialista, habían signado el periodo. Ante este escenario, el aparato estatal impulsó una prensa oficial y partidista. El objetivo era defender las acciones gubernamentales. Ya en 1929, es decir, antes del periodo cardenista, ¿no?, había aparecido como órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el periódico El Nacional Revolucionario. 2 años más tarde, es decir, en el 31, el medio cambió su nombre por El Nacional. El lema del periódico dejaba muy clara la línea política: órgano oficial del Gobierno de México. Así, desde las páginas del Nacional, por ejemplo, numerosos periodistas emprendieron la defensa de las políticas del cardenismo. Luis Cardosa y Aragón, responsable entre 1936 y 1944 de los suplementos dominicales del diario El Nacional, recuerda en El Río, su especie de autobiografía que escribió, la importancia del medio, El Nacional, en ese momento. Y cito a Cardosa: la revolución estaba viva, combatida con empecinada violencia, y entonces los editoriales sí eran leídos con cuidado, correspondían a una realidad, y no fueron años de palabrería, sino de hechos cardenistas. Había ascenso de la lucha de los trabajadores unificados y beligerante conciencia de clase. Fin de cita. Es en ese ambiente de disputa por el espacio público que surgió el periódico El Popular. Su origen se encuentra en las corporaciones del sistema político mexicano de esos años. En febrero de 1938, durante el primer Congreso Nacional de la recién fundada Confederación de Trabajadores de México, la CTM, se propuso la creación de un diario del movimiento obrero. La intención era muy clara: hacer un contrapeso. La prensa independiente no solo daba voz a los proyectos contrarios al régimen de Cárdenas, había en ella una preocupante presencia de propaganda fascista. Aquí solo les quiero mostrar una de las incursiones en la prensa del momento, que era el almanaque del Excelsior, que se anunciaba a finales de 1937, donde ven, por ejemplo, de cuál era la temática de ese almanaque, y era el Tercer Reich, ¿no? Y vean las dimensiones. No es que fuera un almanaque crítico, ácido, irónico respecto al Tercer Reich, por el contrario, era un almanaque que mostraba las bondades del proyecto de Adolf Hitler, ¿no? Solo como muestra de la incursión de ese tipo de propaganda, ¿no?, en la prensa mexicana. Arthur Dietrich, el responsable de la prensa alemana, de la embajada alemana en México, a partir de 1935, se había encargado de difundir las perspectivas del Tercer Reich en el periodismo mexicano. Numerosas noticias provenientes de la agencia alemana Transocean eran divulgadas por la mayoría de los diarios de circulación nacional. Así, en el primer congreso de la CTM, después de hacer una extensa relación de los grupos fascistas nacionales y extranjeros que operaban en el país, y después de mencionar la subvención que la clase patronal daba a la prensa independiente, la organización sindical anunciaba, cito: en breve tiempo contará la CTM con un diario
que interese a todo el pueblo de México y que lo oriente con honradez de los problemas de carácter nacional e internacional. Y así sucedió. Apenas 3 meses después, el 1 de junio de 1938, apareció como órgano oficial de la CTM el primer número del diario El Popular. Un personaje clave del movimiento obrero estaba detrás de este proyecto. Vicente Lombardo Toledano fue el impulsor y el primer director de este medio. En sus inicios, El Popular se formuló una meta muy ambiciosa. Quería ofrecer un diario con ediciones matutinas y vespertinas, con secciones infantil y femenina, y de deportes también, con una página redactada en inglés y con un magazine dominical. El público al que estaba dirigido era primordialmente nacional, pero también llegó a algunas asociaciones obreras de América Latina y de Estados Unidos. Dentro del contexto nacional, lo que resaltaba en este periódico era la estrecha relación con la CTM y con el gobierno. Este vínculo corporativo marcaba una clara diferencia con la anterior prensa obrera del país. Mientras los periódicos y las revistas anarcosindicalistas del magonismo y de la Casa del Obrero Mundial de principios del siglo XX sobrevivían con una precaria estructura administrativa, El Popular, por el contrario, y gracias a las labores de Lombardo Toledano, pudo contar con rotativas propias, lo cual es fundamental pensar para un periódico, ¿no? Tener rotativas es clave, ¿no? Con una distribución además nacional. El periódico se distribuía de forma nacional y con una extensa plana de colaboradores de primer orden. Aquí les muestro la lista de los colaboradores que anuncian en el primer número, ¿no? Quienes van a estar ahí, pueden leer quienes estaban invitados en ese momento. En las páginas del Popular publicaron figuras destacadas de las letras mexicanas, latinoamericanas y europeas. Es frecuente, por ejemplo, encontrar ensayos, crónicas o artículos firmados por los jóvenes escritores del momento. Octavio Paz, José Revueltas, Efraín Huerta, Neftalí Beltrán, Alberto Quintero Álvarez, Andrés Enestrosa. Pero también en las páginas del Popular aparecen textos de escritores europeos y sudamericanos que, perseguidos por regímenes fascistas autoritarios, vivían exilados en ese momento en México. Ese fue el caso, por ejemplo, aunque él no era un exiliado político, sino parte de la embajada diplomática, Pablo Neruda. Pablo Neruda fue uno de los colaboradores del periódico El Popular durante los 3 años que vivió en México. Pero también de los refugiados españoles, por ejemplo, ahí publicaron León Felipe, Rafael Alberti, Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez, José Bergamín, o de los exiliados antifascistas alemanes, ¿no? Anna Segers, Ludwig Rehm, Bruno Frey, así como de los exiliados centroamericanos, Vicente Sáenz o Adolfo Guillén Zelaya. Las complejas condiciones históricas de ese momento propiciaron que entre finales de los años 30 y principios de los 40, este periódico, El Popular, contara con una dinámica de colaboradores intensamente internacional. En este sentido, en este diario se puede contemplar un capítulo casi ignorado de la República Mundial de las Letras, la de los diferentes antifascismos que actuaron en la Ciudad de México en esos años. Pero además de esta dinámica global que caracteriza la publicación, había otro rasgo muy particular. Una parte considerable de las colaboraciones en el periódico eran de carácter anónimo. Entre 1938 y 1944, en la página editorial del Popular, que regularmente es la quinta página, aparecieron
cerca de 10 columnas de regularidad constante que no iban firmadas. Los responsables de esas columnas que no llevaban firma eran los redactores del diario. Aquí yo les puse imágenes del 5º aniversario del Popular, donde muestran quiénes son los responsables de esas columnas que han aparecido hasta ese momento. Estamos hablando del 1 de junio de 1943, es el 5º aniversario del periódico, y aquí hacen un recuento de lo que ha hecho el Popular, quiénes son sus colaboradores, quiénes lo dirigen, quiénes están atrás de él, quiénes incluso están como cajistas y demás. Si lo ven del lado izquierdo, ven ahí quiénes dirigen el Popular, y por supuesto está no solo Alejandro Carrillo, que era el director, digamos, de nominal, sino la figura central del periódico, que es Lombardo Toledano, ¿no? Y bueno, y acá tienen del lado derecho la vida de la plana editorial por quien está animada, ¿no? Y aquí ven justo en el extremo izquierdo a Efraín, ¿no? En fin, entre las columnas anónimas que hay en el Popular, aquí están los otros colaboradores, ¿no? del Popular, que son también los encargados y presentan quiénes están, qué está haciendo cada uno de ellos, ¿no? Aquí está el hondureño Alfonso Guillén Zelaya, José Alvarado, José Revueltas, en fin, y acá aparece nuevamente Efraín, ¿no? Entonces, entre esas numerosas columnas que no llevan firma, hay algunas que destacan por la belleza de su prosa y por la densidad intelectual de sus discusiones. En esta conferencia yo solo quiero charlar con ustedes de una de esas columnas. Voy a traer a cuento quizá un ejemplo de otra de ellas, pero me centraré en una esencialmente, y que llevaba el nombre de El hombre de la esquina. Si lo ven aquí en la presentación, es justo como hacen alusión a las columnas anónimas de las cuales se encarga Efraín, el joven Efraín en esos momentos, y está expresamente dicho El hombre de la esquina y Las paredes oyen, ¿no? Que son las dos columnas que Efraín redactaba, o era el responsable del periódico. Entonces, ¿cuándo aparece la columna de Efraín? A finales de agosto del 38, justo después de haber comenzado la ofensiva nazi contra Polonia, y en medio de las noticias angustiosas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a aparecer sin firma y en la página editorial del periódico, en esta página 5, la colaboración El hombre de la esquina. Pocos lectores supusieron que el joven autor de estas páginas disimulaba en el título de la columna, las iniciales de su propio nombre, ¿no? Porque si ustedes lo ven, El hombre de la esquina, H.E., está, digamos, hay una clara alusión al Efraín Huerta, ¿no? Que es el autor, ¿no? Acorde con la sensación de angustia y de incertidumbre que se vivían en esos momentos, el joven Huerta, que en estos momentos tiene 25 años, comenzó a publicar esta columna con sus impresiones sobre la realidad en la que estaba inmerso. En estas páginas se notaba un compromiso ético indeclinable ante las amenazas del fascismo europeo, ante la campaña mediática de la reacción mexicana, ante el plan de sublevación militar del general Andreu Almazán. El hombre de la esquina tomaba partido y marcaba su posición, y aquí cito esta primera columna, en momentos culminantes para la definición moral, psicológica y estética que exigían los tiempos, dice Efraín. En los cerca de 5 años que apareció la columna, esta es octubre de 1939, la columna deja de aparecer en marzo de 1944, entonces son 5 años en los que apareció la columna. Se pueden seguir las notas vibrantes del momento. Huerta ahí denuncia y polemiza sobre los usos y abusos
que la derecha mexicana hacía en los medios de comunicación. Destaca la violencia del movimiento sinarquista en México. Alerta sobre la propaganda nazi en el país. Arremete contra los intelectuales que no querían ensuciarse las manos con esa realidad miserable que los circundaba. Y debate contra los poetas que añoraban separarse de la historia amparados en la pureza de su poesía. De todos los escenarios que se dibujan en las más de 1000 colaboraciones que Huerta publicó en el Popular, porque en el conteo de esos 5 años son alrededor de 1200 colaboraciones, digamos, dentro de todos los temas que ahí trata, 2 me parece que destacan por su centralidad. Por un lado, la denuncia del fascismo mundial y mexicano, y por otro, la respuesta de la poesía ante esa realidad agobiante. Los años de aparición de la columna de Efraín coinciden con el inicio y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. No sorprenden entonces las numerosas referencias a las estrategias propagandísticas de Hitler, de Mussolini, de Franco y también de los portavoces mexicanos de estas figuras. El carácter alarmante de muchas de estas notas no impide que Huerta, en medio de las noticias tan terribles, aproveche la oportunidad para ridiculizar las aspiraciones imperiales de estos personajes. En más de una ocasión, Efraín representa, por ejemplo, a Hitler, muy a tono como lo hizo Chaplin en El Gran Dictador, como un ser patético. Así se ve, por ejemplo, en la entrada del 10 de noviembre del 39, que es esta que les pongo aquí, que se llama El caso de la cervecería. En esos días, noviembre del 39, acababa de suceder en Múnich un frustrado atentado contra Hitler. El hombre de la esquina narra el suceso con algunas pinceladas irónicas. Describe el discurso de Hitler en una cervecería y recuerda que ahí mismo, en la Burgerbräukeller, que es así se llamaba la cervecería, donde estaba Hitler y dio su discurso, ahí comenzaron los años comenzaron los sueños de grandeza del nacionalsocialista. Cito a Efraín. El 8 de noviembre, el señor Adolfo Hitler se escapó en una tablita de morir desmenuzado. Lo grave es que con este suceso, Hitler pueda tener la ocurrencia de escribir Revelaciones de un condenado a muerte, o Mi vida en folletín, o Sigo haciendo la lucha. Títulos ideales para una pulquería de barrio, aunque también para otra cervecería. Fin de cita. Sobre Benito Mussolini no faltan las páginas. Ya avanzada la guerra, Efraín comenta irónicamente en un esquinazo, así le puso a una sección de su Hombre de la Esquina, que es una sección casi epigramática que anuncia ya los juegos de los poemínimos. Escribe Efraín: Mussolini le envía a Hitler el telegrama siguiente: Führer, mi pueblo se muere de hambre. Mándeme víveres inmediatamente o habrá revolución. Respuesta de Hitler: Duce, imposible. Todo lo necesario para el frente ruso. Aprietes el cinturón. Mussolini solo alcanza a responder: Mándeme el cinturón. Y al fin del esquinazo de Efraín. Franco no podía faltar en las columnas de Efraín. No hay que olvidar que para fines de 1939 comenzaron a llegar a México las primeras embarcaciones con los refugiados españoles republicanos. Uno de los periódicos que dio una cobertura positiva a la llegada de los refugiados fue El Popular. Fue el único, de hecho. Todos los demás hicieron una campaña negra contra... y bueno, eso ha sido ya bastante estudiado, ¿no? Pero digamos, la contravoz estaba en el Nacional y en el Popular. Entonces ahí es donde sí se dio una cobertura positiva a la llegada de todos los refugiados. En ese mismo tono, en las columnas de Efraín, hay varias entradas donde se da cuenta de la bienvenida a los recién llegados.
Con ellos, con estos recién llegados refugiados, muy pronto el periódico se nutrió de más colaboradores. Adolfo Sánchez Vázquez, por ejemplo. Seguramente a partir de las informaciones directas de estos personajes, Efraín tuvo información de primera mano para corroborar datos, fechas y maniobras del franquismo, que son muy comentadas también en la columna, ¿no? Hay que resaltar que en todas las notas del fascismo mundial que hace Efraín, siempre las escribe muy a tono con una cierta tradición que en esos momentos ya tenía un auge. Con el inicio de la contienda bélica, también se comenzó a difundir un modelo de periodismo que correspondía a las necesidades del momento, la crónica de guerra. Varios escritores rusos, alemanes, estadounidenses e ingleses cumplieron esa función en esos años. El comunista soviético, por ejemplo, Ilya Ehrenburg, publicó en una traducción difundida en México y con prólogo de Pablo Neruda, un libro de crónicas que llamó Muerte al invasor, Crónicas de Guerra, 1941-1943. El escritor checo y agente del servicio secreto ruso, Andrés Simone, que también tenía el nombre de Otto Katz, publicó en el Libro Libre, editorial asentada en México y dirigida por el grupo de exiliados antifascistas alemanes, su libro La batalla de Rusia. El californiano Jack London escribió sus crónicas de guerras japonesas a principios de siglo. Y bueno, menciono a estos tres porque estos tres fueron reseñados o comentados por Efraín en estas tres columnas que les puse aquí, ¿no? Ahí está lo de Ilya Ehrenburg, ahí está lo de Jack London y ahí está lo de Andrés Simone, que es, digamos, parte del género que en ese momento está en efervescencia, la crónica de guerra, ¿no? Todos estos textos fueron comentados o reseñados por Efraín en El hombre de la esquina o en otras secciones. Ese modelo de escritura se percibe también en las líneas del propio Huerta, sobre todo cuando comenta noticias sobre la guerra europea. Hay que señalar que la noción misma de crónica político-social muy pronto también jugará un papel importante en la escritura periodística de Huerta, pues al mismo tiempo que escribe el espacio editorial del hombre de la esquina, Efraín colaboraba en esos momentos con crónicas para la revista Así. De noviembre del 40 a diciembre del 41, que es el periodo que coincide también con la publicación de sus trabajos en El Popular, aparecieron cerca de una treintena de textos en los que Efraín retrata las condiciones de vida de los chicleros de Campeche, o habla de la masacre a las comunidades indígenas realizadas por el gobernador de Tomás Garrido Canaval en Tabasco en 1929. Si bien una buena parte de las entregas del hombre de la esquina comienzan con una diatriba contra la barbarie mundial, ya sea alemana, italiana o española, siempre terminan por interpelar e invocar a la vertiente nacional de esos movimientos cercanos al fascismo. Los camisas doradas y los sinarquistas, versión patria desde la perspectiva, desde las críticas de Efraín, de ese movimiento internacional, son combatidos ferozmente por Efraín en sus colaboraciones. En ellas denuncia con nombre y apellido a los empresarios de Monterrey que financiaban el movimiento fascista de los camisas doradas. Ahí también relata cómo las publicaciones del Bajío defienden y alaban la figura, las publicaciones sinarquistas del Bajío defienden y alaban la figura de Hitler. Alerta sobre las maniobras oscuras de ciertas figuras que reparten gratuitamente 2,000 ejemplares de Mi lucha de Hitler. Denuncia a los columnistas de periódicos que defienden las causas de Franco, Mussolini. Se burla de las aspiraciones arias de algunos mexicanos, revela la propaganda hitleriana difundida por radiodifusoras locales, publica cartas de lectores que alertan sobre las estrategias de infiltrados hitlerianos en el territorio nacional. Es más, documenta una y otra vez los vínculos de la derecha mexicana y el fascismo internacional. A partir de esos primeros ejemplos se puede destacar entonces algunos rasgos de esta prosa de Efraín, ¿no? En principio, sobresale este espacio de enunciación que ubica a un sujeto de la escritura en medio de una ciudad en efervescencia.
Eh, el mejor sitio para él, evidentemente, es en medio, en la esquina. Es en ese espacio desde donde podrá enunciar desde un tono irónico, que es la otra característica, coloquial y de humor, sus críticas a todos estos proyectos. Estos dos rasgos de la poesía de la prosa de Huerta, lo urbano y lo humorístico, enunciados desde un medio que aspira a conformar una opinión pública militante, marcan es el deseo de este escritor por imaginar una relación más horizontal con el público lector. Ahí, en esta misma columna, se sitúan también los intentos por forjar una poesía vinculada con el pulso de la historia. Huerta, como lo estamos viendo aquí a partir de estos ejemplos, estaba muy preocupado por todo lo que acontecía y en esa medida también se preocupaba por cuál era el papel de la literatura en los tiempos bélicos que estaban viviendo. ¿Qué tipo de poesía, se está preguntando de manera implícita Efraín, se puede escribir en medio de este ambiente? ¿Qué puede hacer un poema ante esas dimensiones bélicas? Una de las respuestas posibles, Efraín la encontró en la figura y en la obra de un personaje fundamental en esos momentos. Pablo Neruda, el poeta chileno, llegó a México para cumplir funciones diplomáticas en agosto de 1940. El poeta chileno llegó a México y permaneció en el país, llegó en agosto del 40 y permaneció poco más de 3 años. Regresó en finales de agosto del 43. Entre las figuras con las que se amistó de forma inmediata se encontraban varios colaboradores del Popular, y uno de ellos fue Efraín. Sin duda, uno de los grandes temas que se puede leer en la columna del Hombre de la Esquina es el vínculo intelectual y poético que en esos años entablaron Pablo Neruda y Efraín Huerta. Por las páginas del Popular del Hombre de la Esquina, sabemos, por ejemplo, que el joven mexicano estuvo presente en la primera cena de bienvenida que se organizó en honor del poeta chileno. También ahí nos enteramos del ataque nazi que Neruda sufrió en Cuernavaca a finales de 1941, cuando un grupo de alemanes hitlerianos lo golpeó. Esa es entrada de Cuernavaca a Berlín. Es la crónica de, bueno, no la crónica, sino da la noticia, Efraín, de cómo Neruda ha sido golpeado por unos alemanes en Cuernavaca. Unos alemanes hitlerianos, evidentemente, ¿no? También por esta columna nos enteramos de algunos detalles sobre la disputa que generó la aparición de la polémica antología Laurel, publicada por José Bergamín en la editorial Séneca, y que propició el rompimiento entre Paz y Neruda. Esta es la entrada donde Efraín critica la antología y toma partido evidentemente por Neruda, ¿no? También en las páginas de El Hombre de la Esquina, Efraín sale en la defensa de Neruda cuando Juan Ramón Jiménez confesó no entender la poesía terrestre y caótica del chileno. Por estas columnas sabemos que el 29 de septiembre del 42 también, en un homenaje a la ciudad de Stalingrado, Huerta y Neruda leyeron sendos poemas en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por esta columna también nos enteramos de las reuniones en la casa del chileno, de las cenas con él, de sus encuentros y las batallas comunes. Solo me detendré dentro de todo este universo de relaciones que se puede destejer entre Huerta y Neruda. Solo me detendré en dos controversias que son importantes para el desarrollo de la columna, y es la que involucra a Juan Ramón Jiménez y la del homenaje a la ciudad de Stalingrado. Primero hay que decir que el halo polémico que rodeaba la figura de Neruda no era nuevo cuando llegó a México, ¿no? En varios momentos de su itinerario errante, Neruda ya había propiciado serias confrontaciones intelectuales. Una de ellas se desarrolló en España,
con Juan Ramón Jiménez. En su famoso prólogo, el famoso prólogo de Neruda, que tituló Poesía, por una poesía sin pureza, que apareció en octubre del 35 en su revista Caballo Verde para la Poesía, Neruda había criticado abiertamente el ideario poético de Juan Ramón. Juan Ramón, por su parte, desde sus colaboraciones en el periódico El Sol, no tardó en contestar al chileno. Esa misma polémica que surge en el 35 se trasladó a México de manera intensa desde el inicio de la llegada de Neruda al país. En el texto de bienvenida en El hombre de la esquina, el 19 de agosto de 1940, Efraín recordaba, aquí les puse el ejemplo, ¿no? Esa es la entrada donde habla de esto, ¿no? Donde está llegando y le está dando la bienvenida a Neruda. He oído decir, y hasta me parece haber leído en una revista sudamericana, que Juan Ramón de la Espada, el famoso neurasténico andaluz, actualmente radicado en La Habana, es el enemigo jurado de Juan Ramón, de Pablo Neruda, perdón. Es una enemistad ideal. Juan Ramón ha hablado de una poesía nerudona, pero seguramente para encubrir su incomprensión de América y de sus poetas. Pablo Neruda es un enorme poeta americano. Puede ser negado, puede ser no entendido, pero jamás se discute una posición que ha conquistado. Fin de cita. En estas líneas, Efraín emprendía la defensa vehemente del autor de Residencia en la Tierra debido a una serie de calificativos que Juan Ramón había hecho públicos en la revista Nosotros de Buenos Aires en abril de 1940. Pero el punto más álgido de la confrontación entre Juan Ramón y Neruda se manifestó año y medio después. El 17 de enero del 42, en la revista costarricense Repertorio Americano, apareció publicada una carta a Pablo Neruda, donde Juan Ramón Jiménez elaboraba un discurso muy sutil que iba del homenaje al escarnio. Aseguraba ahí que su larga estancia en el nuevo continente le había permitido ver de otro modo muchas cosas de América y de España. Entre ellas, dice, la poesía de usted, la poesía de Pablo Neruda. Es evidente para mí, escribe Juan Ramón, que usted expresa con la ortografía tan peculiar de Juan Ramón, ¿no? Siempre. Que usted expresa con tanteo exuberante una poesía hispanoamericana general, auténtica, con toda la revolución natural y la metamorfosis de vida y muerte de este continente. Yo deploro que tal grado poético de una parte considerable de Hispanoamérica sea así. No lo sé sentir, como usted, según ha dicho, no sabe sentir Europa, pero es. Y el amontonamiento caótico es anterior al necesario despeje definitivo, lo prehistórico a lo poshistórico, la sombra turbulenta y cerrada a la abierta luz mejor. Usted es anterior, prehistórico y turbulento, cerrado y sombrío. La respuesta ante esta evidente provocación de Juan Ramón no provino de Neruda, es decir, Neruda no respondió a estas palabras de Juan Ramón. Neruda incluso todavía habría de esperar unas críticas más fuertes de parte de Juan Ramón Jiménez cuando este último, en el libro Españoles de Tres Mundos, calificó a Neruda de gran mal poeta, poeta de la desorganización, torpe traductor de sí mismo. Estas son las palabras de Juan Ramón contra Neruda, ¿no? Entonces, bueno, no respondió Neruda a esto, ni respondió a lo que poco después escribiría Juan Ramón. Quienes respondieron a esta provocación fueron los jóvenes mexicanos, escritores, que en ese momento estaban alrededor de Neruda. Me refiero a José Revueltas y a Efraín Huerta. Los textos de ellos dos, escritos al calor de la recepción de la revista centroamericana unas semanas después, fueron publicados uno seguido del otro. El primero es lo suficientemente conocido y apareció el 13 de marzo
del 42 en el Popular. Lleva el título de América Sombría y es de José Revueltas, ¿no? El de Efraín, aquí les puse una cita, ¿no? de lo que dice José Revueltas sobre las consideraciones de Juan Ramón, ¿no? El de Efraín Huerta apareció un día antes del de Revueltas y contenía argumentos muy similares a los que estaba dando en esta participación José Revueltas. Les pongo la participación de Efraín, del hombre de la esquina, ¿no? Dice Efraín, en lo que estamos de acuerdo es que Juan Ramón no comprenderá jamás el continente americano. Juan Ramón sigue detestando todo lo bravío, oscuro, incomprensible, misterioso, trágico, dramático, contradictorio, revolucionario, vital, moribundo, sangriento de este continente. No lo entiende, pero no para aquí, sino que manifiesta el horror, el asco que le provoca esta angustiosa situación. Y tiene razón, su casa de cristal y corcho no resistiría ni un instante una sacudida de este potro americano. Fin de cita, ¿no? La intervención de Efraín en esta controversia evidencia la cercanía y la identificación en esos momentos con la posición poética de Neruda. Este altercado poético revela aspectos del campo literario mexicano del momento. Muestra la conformación de un grupo de escritores que rechaza las prácticas de una poesía pura y manifiesta al mismo tiempo la necesidad de pensar la experiencia poética en su relación con la historia. Ante esa disyuntiva, el campo literario mexicano del momento se dividió en dos grupos, los nerudistas y los antinerudistas. Para el grupo de escritores y artistas cercanos a Neruda, la situación del mundo exigía una poesía y un arte involucrados con el escenario del momento. La idea de un posible triunfo del nazismo, situación totalmente incierta en esos momentos, era sin duda una de las pesadillas mayores que podían tener algunos de estos poetas. De triunfar, cito, el nazismo, triunfarán las fuerzas antihumanas más brutales que ha conocido jamás la historia, escribía José Revueltas en esas fechas en las páginas del Popular. De ahí que el ascenso y la expansión de las tropas hitlerianas por el resto de Europa representaron en los siguientes meses una amenaza profunda. No es de extrañar entonces que estos mismos poetas, Efraín Huerta y Pablo Neruda, hayan decidido participar en una manifestación pública en homenaje a la defensa de la ciudad de Stalingrado. Las notas informativas que llegaban en ese momento eran dramáticas. Después de 15 meses de estar sitiada por las tropas de Hitler, la ciudad rusa resistía. Huerta, en medio de la redacción del periódico El Popular, entre cables y notas que hablaban de las circunstancias de la batalla, escribió su poema Stalingrado en pie. Aquí ven, son las fotos que aparecen en el periódico, ¿no? Quería mostrárselas, que son el momento en el cual, si lo ven, aquí está Efraín, ¿no? En primer plano, declamando su poema. Y acá está también Pablo Neruda, y acá tienen a otros personajes, aquí está Mancisidor, ¿no? En fin, les quería mostrar esto porque es parte de lo que aparece en el mismo periódico. Y bueno, Efraín mismo recuerda que él escribió este poema al calor de todas las notas informativas que llegaban, ¿no? Y lo publicó en el mismo Popular, en el mismo periódico. Neruda escribió también en esos momentos su canto a Stalingrado. Ambos fueron leídos en esa manifestación pública, en la foto que les mostré, organizada por los amigos de la URSS. Unos días antes, en las mismas páginas del Popular, habían aparecido publicados tanto el texto de Efraín. El inicio de los poemas recrea de manera, digamos, clara el sentimiento de tragedia y esperanza, ¿no? Y bueno, aquí se los puse a los dos, ¿no? Para que los vean. El Volga atrás, en ruinas, escribe Efraín, desatada ceniza y turbia plenitud.
el padre río cansado, aniquilado, el padre río con sangre, el dulce padre río con los hombros heridos. Neruda leyó de forma soberbia, esto lo recordará después Efraín en otro texto, su poema Stalingrado en pie, no canto a Stalingrado, y en él también dramatizaba esta situación límite de la guerra. Ciudad, estrella roja, dicen el mar y el hombre. Ciudad, cierra tus rayos, cierra tus puertas duras. Cierra, ciudad, tu ilustre laurel ensangrentado, y que la noche tiemble con el brillo sombrío de tus ojos detrás de un planeta de espadas. 3 días después de la manifestación Neruda, 3 días después de la manifestación, Canto a Stalingrado de Neruda fue publicado aquí en el periódico El Popular, como les mostré acá en este recorte, ¿no? Pero Neruda no se conformó con la circulación del poema en el diario. Mandó imprimir el poema en un formato de cartel de 34 por 56 centímetros y lo mandó pegar en los muros de la Ciudad de México. Entonces, de pronto, la Ciudad de México apareció con un cartel donde estaba el poema Canto a Stalingrado de Pablo Neruda. Entonces mandó inundar la ciudad con su poema, ¿no? No es difícil detectar en este guiño provocador, asaltar los espacios públicos con arte político, la actitud de los muralistas mexicanos y también de algunos vanguardistas, ¿no? Con quienes, en especial con los muralistas mexicanos, siempre mantuvo una relación muy cercana. El poema tiene que hacer, digamos, en la concepción de Neruda en esos momentos, el poema tenía que hacerse visible en las esquinas. Tenía que llevar al transeúnte al sentido angustioso de los acontecimientos que se vivían. Por supuesto que las reacciones contra Neruda, por su poesía política y su masiva difusión mural, no se hicieron esperar. Unos días después, en la página de la Juventud Universitaria del periódico Novedades, que aquí les muestro justo esa página, un medio en el que publicaban tanto liberales moderados como católicos recalcitrantes, en esta misma página se desató una escaramuza. En la columna Metrónomo se hablaba de Neruda como de un artista, cito, ebrio de pasadas glorias, y se calificó al Canto a Stalingrado como de un poema de encargo, plagado de lugares comunes y animado por un espíritu que no es poético. Una semana más tarde, en esta misma página, Wilberto Cantón salió a la defensa de Neruda y escribió: no pueden los ratones, no pueden los bibliógrafos comprender que se haga un poema ante la agonía del mundo. No pueden comprender que se imprima toscamente y se pegue en las esquinas. 1942 grita y el poeta tiene el espíritu encadenado a la rueda de la angustia del hombre. No se acerque el congelado intelectual, pues esta nueva poesía de Neruda es como una brasa y el que la toca arde. Las colaboraciones siguientes en el periódico de Novedades, ¿no?, aquí en esta misma página, confirmaron el enojo de algunos miembros del medio mexicano. El zafarrancho, producido por los poemas a Stalingrado, provocó una respuesta inmediata de Neruda. En el periódico del Partido Comunista Chileno, Neruda salió en defensa de su propia poesía. Pero bueno, las críticas a este proyecto de poesía política no solo fueron contra Neruda, sino también contra Efraín. Los comentarios contra el joven fueron tan violentos que José Revueltas tuvo que salir en la defensa de su amigo. Así, el 5 de diciembre de 1942, en la columna no firmada, pero cuya responsabilidad era de José Revueltas, que se llamaba La Marea de los Días, el novelista aseguraba que la obra de Efraín, cito, no tiene tregua y crece dulce o áspera, furiosa o iluminada. Es una poesía de combate. Esta poesía, esta forma de responder a sus exigencias, lo condujo a la batalla esencial, y sus versos
fueron un instrumento, su hacha. Fueron su instrumento, su hacha. Hoy no hay un poeta más puro, más antipuro que Efraín Huerta, escritor, periodista, político también. Fin de cita. El carácter polifacético de la escritura de Efraín era evidentemente menospreciado por aquellos que, en aras de una profesionalización del trabajo artístico y de la defensa del relativo carácter autónomo del arte, censuraban las intromisiones de la coyuntura histórica en la poesía. Cito: ¿el poeta es al mismo tiempo un periodista político y de combate? Tanto mejor. Ellos quisieran, todos, inclusive los poetas, que se quedara con su poesía, pero es que ha nacido una nueva actitud y un nuevo poder y una nueva verdad. Debe militar el poeta, escribía en esta columna José Revueltas. Este tipo de reacciones no menguaron los deseos ni los atemorizaron ni a Neruda ni a Huerta para seguir conjugando el arte y la política, o la poesía y la política. Hacia finales del 42, por ejemplo, comenzó a aparecer en el Popular la página Crítica, Poesía Polémica. Es la sección dominical que era coordinada por Efraín. Y aquí en esta página, el joven escritor alentó la publicación de una literatura abiertamente militante. Ahí dio a conocer, a finales de marzo del 43, su poema Oración por Tania, que es aquí el que les estoy señalando, ¿no?, con el título Joven guerrillera soviética ahorcada por los nazis. Neruda, por supuesto que participó en esta página coordinada por Efraín. En una de sus colaboraciones, retando a quienes lo habían fustigado por difundir su canto a Stalingrado, publicó su nuevo canto de amor a Stalingrado en abril de 1943. En ese poema hay versos que pueden leerse como una crítica directa a los detractores de la poesía política, ¿no? Dice, escribe ahí Neruda: yo escribí sobre el tiempo y sobre el agua, describí el luto y su metal morado, yo escribí sobre el cielo y la manzana, ahora escribo sobre Stalingrado. Yo sé que el viejo joven transitorio, de pluma como un cisne encuadernado, desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado. No pocos lectores han querido ver en esta última cuarteta una alusión a Octavio Paz. Eso, por ejemplo, sostiene Jorge Edwards y Cardosa y Aragón. Puede ser. Sin embargo, para esos momentos, Paz todavía no se había declarado públicamente contra la poesía política de Neruda. Tendrán que pasar algunos meses para que el joven mexicano descalifique abiertamente la lírica de combate del chileno. La intensa relación que Huerta entabló con Neruda de agosto del 40 a agosto del 43 puede resumirse tal vez en las páginas de despedida que el propio Efraín dedicó a la partida de Neruda, y que aquí también les puse la columna, ¿no? Les cito una parte. Largamente hemos estado con él, con Neruda, profundamente, escuchándole. Gran Pablo, estas palabras, este abrazo mexicano, este brindis, valen por una cariñosa despedida, por un suave hasta luego, por un nos vemos y muchas cosas tristes de esta especie. Fin de cita. Después de este recorrido, resulta claro que los testimonios del hombre de la esquina nos muestran hasta qué punto la figura de Neruda concentró el ideal de un poeta que, como Efraín, estaba involucrado con esos tiempos terribles que le habían tocado vivir, esos tiempos de trincheras y barricadas. Es en este ambiente de profunda confrontación sobre el papel de la poesía en un periodo bélico que apareció justo unas semanas antes de que el poeta cónsul regresara a Chile, la plaquette Poemas de Guerra y Esperanza. Aquí, en este libro,
En este plaquet, Huerta recopilaba algunas de las poesías que había escrito al fragor de las batallas al lado de Pablo Neruda y que había adelantado y había publicado ya en el Popular. El sentido nerudiano del libro no pasó desapercibido para alguna de las pocas lectoras que en ese momento no condenó la poesía política de Efraín. Me refiero a Simone Terry, una escritora francesa antifascista y asidua colaboradora del Popular, quien el 5 de agosto del 43 escribió una reseña de este libro y donde hermanaba el luto humano con el poemario de Efraín y decía, hace varias semanas ya que los poemas de Guerra y Esperanza han salido y apenas si he visto una notita en la prensa. ¿Cómo se puede enterar el pueblo que le ha nacido un poeta revolucionario? Hermano mexicano de los Mayakovsky, de los Aragón, de los Guillén, de los Garfias, de los Neruda. No puede porque no se les dice, señalaba, terminó la cita de Terry. Los señalamientos de Terry nos llevan a preguntarnos por el ideal de poeta y de poesía entonces que encarnaron Efraín y Huerta en ese momento. ¿Cuál era la función del arte y de los artistas en el periodo bélico tan complejo como de la Segunda Guerra Mundial, en un espacio periférico a la contienda, pero al mismo tiempo tan cosmopolita e internacional como era la Ciudad de México en ese momento? Para intentar responder a esta interrogante, me gustaría traer a colación otro texto dado a conocer en este mismo periódico del movimiento obrero. Y se trata del ensayo de José Revueltas, Lirismo turbio y redentor, publicado el 11 de septiembre del 42. En este texto, Revueltas delinea los distintos frentes que en esos momentos se configuraba respecto a la idea del creador y del intelectual. El joven novelista hace alusión a un cuestionario que una sociedad de artistas y escritores jóvenes ha hecho circular en el medio mexicano. La pregunta principal giraba en torno a la función del poeta y del intelectual en esos momentos. En específico, la respuesta que le interesa a Revueltas es la que dio José Luis Martínez. Cito el texto de Revueltas. ¿Cuál es el papel de la juventud en la creación literaria? ¿Y cuál es el papel en realidad? ¿Estudiar hasta morirse como pretende José Luis Martínez? No, es precisamente aquello que él condena, el turbio lirismo de redentores continentales. Ese turbio lirismo, turbio porque es turbia la vida dura y criminal que vive el hombre, pretende redimir y ha de lograrlo unido a todo eso que tan obscuramente lucha y sufre en todas partes. Esto me recuerda un poco la actitud de Juan Ramón Jiménez ante la poesía de Neruda. ¿Cómo se puede pretender orden, equilibrio, transparencia, tranquilidad, quietud, goetismo hoy, en este día terrible? Fin de cita. Para Revueltas, en el escenario literario de ese momento, había escritores que veían la vida como, cito, un río dentro del cual hay que sumergirse. Y otros que preferían quedarse a su ribera, cito, calculando los metros cúbicos que pasan. Fin de cita. El ejemplo de la primera actitud era para él la poesía de Efraín Huerta. Y cito a Revueltas. La angustia de Efraín Huerta, por ejemplo, no es una angustia que se conquiste elaborando con gran cuidado eso que los poetas llaman el oficio. Pues la poesía y lo literario en general no puede reducirse a un oficio cuando de lo que se trata es de crucificarse y de gritar para que los ojos se abran. Fin de cita. Esta función de lo literario, crucificarse y gritar para que los ojos se abran, fue encarnada por Efraín Huerta en esas páginas combativas y retadoras que publicó en el Popular. En sus denodadas batallas al lado de Neruda, se fraguaba así una noción distinta de intelectual, poeta y creador frente a las realidades del momento. Sin esa figura, la del escritor antifascista, difícilmente podríamos imaginar una historia más completa
y compleja de la literatura en México. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y pues abrimos la sesión si tienen preguntas, comentarios, no sé. Pues sí, si alguno de los compañeros aquí o en el live quiere preguntar o comentar algo. A mí en lo personal me parece muy interesante ver esa postura que hay y discusión, creo que todavía podría seguir, de si la poesía es pura o política, ¿no? O si el arte se tiene que politizar. Y es admirable el compromiso que puede tener Efraín, ¿no? Ante su postura, ante querer denunciar lo que él consideraba una atrocidad, ¿no? El partido sinarquista en México. Sí. Y bueno, digamos que lo particular y lo peculiar es ver cómo justo esta postura, esta posición que parte de un hecho, digamos, más bien ético-político, es decir, de un ethos, de una forma de asumir el mundo, pues está representado también en una poiesis, en una poesía, ¿no? Que va de la mano aquí y que lo que sucede en el popular es justo eso, la articulación entre esa postura frente al mundo y una escritura poética también frente al mundo, ¿no? Y que está engarzada, ¿no? De manera muy clara. Y que, bueno, Neruda ahí funge como una figura catalizadora, ¿no? Para esto. Pero que es, digamos, es parte, es el proyecto también de Efraín. Y no solo de Efraín, ¿no? Sino de la plana completa de los colaboradores del Popular. Pues no sé. A lo mejor ya se durmieron, ¿verdad? No sé qué están, pero... No para nada. Es que estamos maravillados, Ya, estamos ¿no? procesando todo. Bueno, en este sentido del el papel que tuvo en el periodismo desde las columnas Efraín Huerta, se diferencia bastante o qué similitudes o diferencias hay, mejor dicho, entre su poesía y su papel dentro del periodismo, desde este compromiso social. Sí, bueno, yo creo que en específico por eso me concentré o por eso mostré justo esta plaqueta de poemas de guerra y esperanza, porque digamos que ahí está la poesía más política de Efraín, y es también un libro que no ha sufrido, no ha tenido, digamos, pues ni en ese momento ni después en la historia literaria mexicana ha tenido una recepción o una fortuna crítica muy señalada, ¿no? O sea, el gran poemario de Efraín, pues es Los Hombres del Alba, ¿no? O sea, y digamos, eso lo ha estudiado de manera maravillosa Emiliano Delgadillo, ¿no? Ha hecho trabajos realmente extraordinarios sobre esto. Y bueno, a mí, yo lo que me encontré justo al ir a buscar el popular es la intrincada relación que hay entre poesía y escritura y periodismo en esos momentos en Efraín, más bien en la redacción de este otro libro que es Poemas de Guerra y Esperanza, ¿no? Que están escritos justo en el periodo en el que está de manera muy cercana con Neruda. La gran mayoría, no todos, también eso hay que decirlo, no todos los poemas, pero la gran mayoría de esos poemas están escritos al fragor y al calor de lo que está sucediendo en esos momentos al lado de Neruda. Entonces, en este poemario, evidentemente sí hay una estrechísima relación, ¿no? Porque ya lo vimos ahí, ¿no? El Stalingrado en pie, leído en un mitin político al lado de Neruda, que lee, ¿no? Canto a Stalingrado, y entonces los dos poetas ahí presentándose frente a una actividad política eminentemente política y escribiendo y poesía en función de esa actitud pública, ¿no? Es decir, inscribir también la poesía en el espacio público. Y de ahí también la actitud de Neruda de decir, pues no solamente lo publico en el periódico, como lo hicieron con los otros poemas, sino además lo voy a publicar en las esquinas de la ciudad, ¿no? O sea, y que fue lo que irritó a una parte de la intelectualidad mexicana, ¿no? El decir,
cómo se lleva a las esquinas de manera, esa poesía que además está hecha, digo, podemos discutir también si nos gusta o no la poesía política de Neruda, o sea, digo, tampoco quiero decir que sea la mejor poesía para nada, la mejor poesía de Neruda, no, lo que estoy diciendo es que es un proyecto muy, muy claro, ¿no? Es un proyecto que hay que también entender en las dimensiones del momento de enunciación en el que se está haciendo, y que bueno, y en esa medida, ese poemario también de Efraín, pues hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Porque claro, pues digamos, podríamos asumir una postura, digamos, tanto purista y no purista, sino, digamos, crítica y decir, no, pues es que es un poemario stalinista, es un poemario, pero yo creo que hay que entenderlo en las condiciones en las cuales se escribe, ¿no? Y eso evidentemente nos lleva más bien a preguntarnos por la comprensión del momento y el espacio de enunciación antes que hacer un juicio sumario sobre lo que sucede, ¿no? Entonces, digamos que la relación entre periodismo y poesía con este poemario de Poemas de Guerra y Esperanza es clarísimo, ¿no? Hay que leerlo en conjunto, ¿no? Con estos textos, ¿no? Sí, creo que todo eso es muy interesante. Y bueno, hay un comentario de Lilia que le agradece primeramente su exposición y en segunda le pregunta, ¿qué lugar ocupaba el Popular entre los medios periodísticos de su época? ¿Qué lugar ocupaba? Bueno, a ver, miren, los primeros años del Popular, como les dije, es el periódico de la CTM. Y si la alcanzaron a ver en el recorte que les puse de los colaboradores, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, para quienes crecimos, ¿no? Todavía escuchando algunos de los comentarios de Fidel Velázquez, pues bueno, esto era un espanto, ¿no? Y bueno, uno de los colaboradores del Popular era Fidel Velázquez, ¿no? Entonces, porque era parte de la CTM, y está ahí, y ahí está en la lista, ¿no? De los colaboradores. Pero bueno, digamos que los primeros años del periódico El Popular, les dije, era un gran proyecto, o sea, apostaron a mucho porque tenía muchas secciones de distintas matices, de distintos cariz, y le apostaron a una distribución nacional, como les dije, ¿no? Claro, en realidad el periódico tuvo muchos problemas de financiamiento. Digo, encontré alguna documentación que muestran como pues, una de las grandes preocupaciones durante varios momentos era cómo vamos a sostener este periódico y evidentemente la mayor parte del financiamiento provenía de organismos institucionales, es decir, no solo de la CTM, sino directamente de Presidencia, porque hay notas de Lombardo Toledano que se reunía con el presidente y uno de los puntos a tratar era el financiamiento para el Popular, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso habla de la estrecha relación y el corporativismo, ¿no? de este país, ¿no? Y entonces el Popular, en esa medida, en esos primeros años, bueno, tuvo problemas de financiamiento y fue a pesar de que se hizo todos los miembros de la CTM se promovió una suscripción de los miembros a nivel nacional, pues tenían muchos problemas, ¿no? De financiamiento y no competían de ninguna manera con los grandes rotativos como el Universal, pero sí representaban un espacio que evidentemente quería ser contrapeso de todos los otros medios, ¿no? Entonces, ¿cuál era el papel del Popular en esos momentos? Pues como les dije, era parte como de agrupar un contrapeso junto con el Nacional a todo lo que se difundía y se promovía y se criticaba desde los otros medios. Siempre, digamos, con limitaciones muy claras, porque no eran, pues era un periódico finalmente corporativo. No sé si eso responde más o menos a la
a la duda que planteaba. Sí, creo que está más claro el posicionamiento del periódico, incluso pues sus problemas, ¿no? Hay otro comentario que nos hace Itzel por el chat que dice, hay algo que me fascina y es esta escritura que va más allá. Una escritura que se vuelva una marca de todo lo que pasa en ese momento. Todo lo que Efraín hace por medio de su escritura es algo muy interesante y, por lo menos para mí, es una gran manera de expresarse y denunciar lo que ocurre en su contexto. Sí. Yo creo que desgraciadamente no pude asistir a la conferencia de Carlos Ulises, ¿no? Pero yo creo que Carlos habló también justo de la faceta de cómo está emergiendo este Efraín prosista, ¿no? Que es el periodista, en este caso es el columnista, ¿no? El columnista, digamos, de un periódico del movimiento obrero, pero que también está la prosa del cronista, ¿no? Que hay otro tipo de escritura también, y está es decir, este periodista multifacético también que es Efraín, y que es esa escritura, ¿no? Que digamos, que es lo que comenta Itzel, ¿no? Acá en el chat, que es una escritura realmente polifacética y sobre todo algo bien importante, yo creo que es que hay que señalar y que es latente es la ironía y el humor, ¿no? De Efraín, que es impresionante todo el tiempo, ¿no? Estos chispazos que de pronto lanza en medio de una situación súper dramática y que bueno, lo hacen uno de pronto soltar la risa, ¿no? O ver bueno, el fragmento, toda la sección toda la entrada sobre Hitler, en ese caso de las cerecerías, es muy chistosa, ¿no? Dice, y bueno, pues si lo imaginas justo como ese ser patético, ¿no? Que es mostrado también por Chaplin, pero muy a tono, digamos. Entonces, por ahí creo que también va el comentario de Itzel, ¿no? Que es la relación tan estrecha que esta escritura del periodista Efraín tiene con ese momento, desde un punto de vista también muy particular, que es el irónico y el humor, ¿no? Y la ironía. Sí, claro, el humor como una herramienta muy crítica para denunciar. De hecho, ahora que mencionábamos esto, cómo apenas se descubre la faceta prosista de Huerta, o se acepta, es que a Ibargüengoitia o a Monsiváis se las asignaron mucho antes. Yo me he fijado que ellos tienen sus libros de prosa, pero a Huerta es muy reciente por lo que ando viendo. Se le dejó muy en el olvido, no sé si por cuestiones políticas o rencillas intelectuales, que por lo que también estábamos viendo se pegaban muy duro entre ellos. Sí, yo creo que algo juegan esas posiciones y esas diferencias e incomodidades que también en algún momento podían manifestar, ¿no? Evidentemente este tipo de escritura de Efraín. Pero una razón, me parece más, una razón que habría que añadir es que pues la escritura del periodismo es una escritura que se hace al día, ¿no? Y es una escritura que también pues pasa rápidamente y que después volver a ella cuesta trabajo, y tan cuesta trabajo que el propio Efraín, por ejemplo, lo tenía bien presente. En algún momento en los años 70 le preguntaron a Efraín si pensaba hacer una recopilación de sus prosas, ¿no? Y dijo en ese momento, ay, no, sí, todo eso que escribí, esas columnas que escribí, no, eso representaría una hazaña hemerográfica. Y es que sí es, en efecto, o sea, nosotros, miren, o sea, son 6 años después de que iniciamos el proyecto de investigación. Claro, esto pudo haber salido antes, pero realmente fue un rastreo para encontrar estos 1200 textos. Bueno, pues sí, en efecto, necesitas un trabajo de zambullirte hemerográficamente y buscar el periódico y buscar todos los números, porque de hecho el periódico tampoco es que se encuentre completo en alguna hemeroteca de México, están fragmentos en distintos lados, se puede hacer un recorrido más o menos completo con 3 acervos, pero no está en un lugar solamente. Entonces, claro, pensar en recopilar sus trabajos ya para Efraín representaba pues, una flojera enorme, ¿no? Porque dice, no, ¿a qué me voy a meter a recopilar eso? Tenía que venir, pues sí, un equipo ¿no? de estudiantes y animados por un profesor para que pudiéramos hacer esto, ¿no?
para desenterrar todo esto, que es, pues sí, necesita un trabajo, digamos, de hemerografía fuerte, ¿no? Entonces, es otra de las razones por las cuales la prosa de Efraín, pues tampoco digamos, se conoce en la actualidad, porque está ahí, está en los periódicos del momento. Y que hay muchísimo, pero muchísimo. Yo les mencioné ahora justo en este momento que al mismo tiempo estaba escribiendo crónicas en la revista Sí, y esas esperamos publicarlas, pues ojalá pronto, ¿no? Antonio Cajero, ¿no? Del Colegio de San Luis, y yo, ¿no? Compilamos esas crónicas que son crónicas, es otro tipo de escritura. Estas son columnas de opinión, ¿no? Y editoriales, como columnas editoriales que aparecen pero las otras son crónicas, ¿no? Son crónicas de, como les dije, de los chicleros, de la vida de los chicleros en Tabasco, o de las masacres a indígenas, ¿no? De los gobiernos. Entonces es otro tipo de escritura, ¿no? Y claro, pues está en las revistas y en los periódicos de esos años. Por eso no los conocemos, ¿no? O los conocieron en su época, pero quedó ahí. Yo tenía la misma duda del por qué se había dejado de lado esta parte de Efraín Huerta. Ya Carlos Ulises Mata también nos dio algunas señas del por qué él apuntó hacia el papel que tuvo la crítica en este sentido, ¿no? Algunos enunciados que se hicieron que parece que no detectaron algo allí y contribuyó a que se olvidara un poco. Y bueno, otra razón sería entonces también lo hemerográfico, ¿no? Más que, quizás eran esas cosas más que lo político. Y bueno, no sé si hay algo más. Y también nos platicaba que a raíz del centenario del 2014 han estado trabajando con pues cierto trabajo de recopilación y para armar posibles antologías o viendo cómo juntar toda la parte prosística de Efraín Huerta, y en ese sentido quisiera preguntarle o que nos contara un poquito más de qué es lo que podríamos esperar o en qué se está trabajando. Bueno, miren, en principio lo que está a punto de salir, que yo tenía toda la esperanza de poder mostrarles, por lo menos hoy, es un libro con una selección del Hombre de la Esquina y de Las Paredes Oyen, ¿no? Porque vieron aquí una de las últimas que les mostré es la de Las Paredes Oyen, que son las dos columnas que no llevaban firma y que eran de Efraín. Y no llevaban firma entre comillas porque después, durante los primeros 3 años sí no llevó firma el Hombre de la Esquina, pero después comenzó a aparecer con el nombre de Efraín, ¿no? Después sí ya aparecía el Hombre de la Esquina, Efraín Huerta. Pero entonces lo que está ahorita en puerta, ya está a punto de salir, es este libro que son las colaboraciones de Efraín en el Popular entre el 39 y 44, una selección. Como yo les mencioné, son alrededor de 1,200 textos los que localizamos, ¿no? En el periódico. Esta selección apenas son 250 y tantos, ya no me acuerdo exactamente, pues es una selección mínima, ¿no? O sea, es una quinta parte, una sexta parte de lo que publicó Efraín en ese periódico, pero bueno, también no es, digamos que se vuelve muy aparatoso pensar en la publicación total de eso. Y la verdad es que muchos de esos textos también están, algunos muy marcados política y coyunturalmente, ¿no? Porque pues o tratan de algún suceso muy específico, de un personaje que, bueno, pues, ya no puede dar mucho, ¿no? O sea, no dice mucho. Es decir, hice una selección pensando en aquellos que a mí en principio me gustaron, ¿no? O sea, digamos, es un principio muy básico. Que a mí me gustaron y bueno, hay cosas muy también delicadas, ¿no? Porque, pues, claro, es el momento de confrontaciones durísimas, ¿no? Confrontaciones durísimas en términos políticos y en términos poéticos. Y bueno, pues hay algunas posturas y unas opiniones ahí de Efraín que sí, fuertes, ¿no? Sobre Trotsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero me parecieron muy importantes, ¿no? Y a mí me gustó, y por eso los seleccioné y por fortuna, pues agradezco muchísimo que la familia, los hijos de Efraín, David sobre todo, ¿no? Con el que he mantenido vínculo, pues me hayan permitido, sí,
publicarlos, ¿no? O que vayan a aparecer, porque yo creo que nos da una muestra pues de lo polifacético que era Efraín, ¿no? Y de las distintas aristas, y no para hacer, insisto, ¿no? Yo creo que más allá de un juicio histórico, sino para tratar de comprender el fenómeno de manera más compleja y no quedarnos con el relato de existen buenos y malos, ¿no? En la literatura mexicana, y los buenos son los puros y los malos son los impuros, ¿no? Digo, creo yo que hay que salir de eso y más bien empezar a ver la pragmática de esos textos y de esas poéticas, ¿no? Pero no sé si... Pues bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta. Yo tendría una ya de cierre, ya casi es la hora. Y me pareció muy interesante cuando mencionaba acerca de cómo hay una confrontación hasta estética en la visión de la pureza de la poesía y la impureza, ¿no? Inclusive de lo europeo y lo americano. ¿Cómo es que estos trabajos lograron formar cierta identidad estética en América? Bueno, ¿a cuáles trabajos te refieres, Diego? ¿A los Por trabajos ejemplo, publicados en El Popular? sí, de Efraín y de Neruda. Bueno, a ver, sí. Bueno, en el caso de Neruda, sí, evidentemente, en esos momentos hay una proyección continental, ¿no? O sea, sí es una figura continental y evidentemente lo lleva a otras. En el caso de Efraín, al pensar en esos momentos, estamos hablando de una figura nacional, ¿no? O sea, del campo nacional. Entonces, ¿cómo eso lo lleva, cómo eso se llevó? Estos son los primeros, en el caso de Neruda, son los primeros atisbos de lo que, pues las primeras escrituras de lo que después será su canto general, ¿no? Que en principio iba a ser el canto general de Chile, pero después derivó en canto general, y que tiene este periodo de transición que es esta poesía política, ¿no? Que es esta, ¿no? La que mostramos acá, y que es la que está en el Popular y que es la que está al lado de Huerta. Y bueno, está clarísimo ahí el tránsito, ¿no? Respecto de la coyuntura histórica, y después de esa coyuntura histórica, social, política, la vuelta más bien o más bien la profundización en el asunto americano, ¿no? Es el canto general que, insisto, partía primero quería ser un canto general de Chile y terminó por ser un canto general americano, ¿no? Y donde ahí encontramos, bueno, ese mare magnum que es la revisión de toda la historia, los personajes, de figuras, de naturalezas, de paisajes, o sea, sí, es mare magnum que es el canto general. Y que bueno, si lo pensamos en términos también artísticos, pues en la primera edición del canto general estuvo ilustrada por, si no me equivoco, por Siqueiros y por Orozco, ¿no? Tengo que checar bien el dato, pero es una edición espectacular, es una edición realmente, se tiraron muy pocos ejemplares de esa primera edición insisto, con ilustraciones y con obra de Orozco y de Siqueiros. No recuerdo si está Diego también, pero es probable, no tomen mis palabras como ciertas, pero es un gran proyecto que después, por ejemplo, fue reconocido en términos incluso editoriales como un patrimonio de la humanidad, ¿no? En la edición del canto general, esa edición en la que están las colaboraciones de los muralistas mexicanos. Entonces, bueno, vemos ahí, por ejemplo, cómo se lleva esto que pasa de este periodo político, de poesía política, al proyecto del canto general, a una dimensión completamente americana, ¿no? Y además vinculada con el arte, y el arte, insisto, con los muralistas, ¿no? Es por un lado. En el caso de Neruda, en el caso de Huerta, bueno, pues la necesidad el vínculo de Huerta siempre con el aspecto histórico, en el buen sentido, es decir, una poesía histórica, una poesía que dialoga con la historia, una poesía que se mete en la carne de la historia, que interpela directamente a la función y a los personajes y a la carnalidad histórica, pues está presente todo el tiempo, ¿no? Desde ahí, desde siempre, ¿no? Entonces,
creo que por ahí se pueden ir marcando esas rutas de pues una poesía realmente involucrada con un lado de Neruda, ¿no? Una expresión continental, y por otro lado la de Huerta, una necesidad de una poesía con carnalidad histórica. Disculpe, yo quiero hacer una pregunta súper rápida antes de que quieran cerrar la mesa, pero no me quería quedar con la duda. Tal vez sea como una pregunta tonta o tal vez no escuché bien, pero bueno, en primera instancia me gustaría decir que me pareció fascinante todo lo que nos contó. Es realmente muy genial conocer este tipo de cosas. Me llama mucho la atención ese nombre de la columna, el hombre de la esquina, además de lo que nos hizo notar en cuanto a las letras, pero también este hecho de estar en la calle y quizás el hombre de la esquina observar, pero también demuestra que incluso esas letras que parecen aparentemente estáticas realmente tienen una acción y tienen como aprender, ¿no? A sí, a no ser como pasivas en ese aspecto. Me gustó mucho eso y bueno, se me hizo bueno, en que todo me encantó también esta acción de Neruda de poner los poemas en la calle, eh, pero me quedé con la duda, dijo, creo que Octavio Paz después se posicionó o no le gustó esa acción. Y bueno, era, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque después se pensó diferente. No entendí bien esa postura de Octavio Paz al respecto o qué lo motivó a eso. Hoy, sí, es parte de la historiografía o la chismografía literaria, ¿no? Mexicana y del continente, la pelea entre Neruda y Paz, ¿no? Que terminó a golpes, o sea, literalmente, o sea, sí, se agarraron a golpes, ¿no? O sea, eh, y bueno, y que comienza con desavenencias estéticas, ¿no? Aquí ya no quise hacer el relato, pero por la columna de Efraín de pronto nos deja entrever ahí ciertas cosas justo de esta polémica entre Paz y Neruda, ¿no? Digamos que pues, son muchas cosas. Neruda no era un personaje de trato sencillo, parece ser, ¿no? O sea, sí. Después hizo críticas muy fuertes con Revueltas, ¿no? Vimos cómo o sea, lo que decía Revueltas y Huerta, ¿no? Al defenderlo contra Juan Ramón y después, bueno, la postura de Neruda frente a algunas obras posteriores de Revueltas fue muy crítica y de rechazo y entonces ahí también hubo como una distancia que no sé, ahí no sé cómo reaccionó Revueltas, ¿no? Frente a eso, si se sintió muy dolido, ¿no? Frente a esa crítica acerba de Neruda o esa crítica que había señalado, pero bueno, siempre fue no era un personaje de trato fácil, pero la relación con Paz sí fue explosiva, ¿no? Al principio de una admiración de parte de Paz, de una vinculación y después en el 42, ¿no? Un rompimiento total que termina a golpes, ¿no? Paz después siempre lo recordará, incluso hasta con cariño, o sea, sí con distancia crítica y diciendo, bueno, o sea, esas cosas que hacía, pero sí lo recordaba incluso hasta con cariño, ¿no? Por todo lo que le representaba, ¿no? Lo que representó, pero no solo para Paz, el tema es ese, porque Neruda representó realmente un momento y una época de la poesía hispanoamericana, ¿no? Latinoamericana, y lo representó de manera muy fuerte, por eso también el vínculo tan estrecho con Efraín, ¿no? En esos momentos. Y bueno, sí hubo un rompimiento, en la que tiene que ver la antología Laurel, desde antes incluso también hay algunos señalamientos críticos ya. Surge la antología Laurel y ustedes saben, esa antología la prepararon, se me van los nombres, pero bueno, entre ellos estaba Paz, Villaurrutia, Prados, Gil Albert. Entre ellos prepararon la antología, que era es la antología que se reúnen poetas españoles y americanos, ¿no? Entonces ahí que es Laurel. Y en esa poesía, pues decidieron, hay muchas versiones y hay muchas historias sobre cuál fue el punto de ruptura, pero una de ellas dice que Neruda
y Alberti decidieron no participar en esa antología porque los antologadores habían excluido, en primer lugar, a Hernández y a Nicolás Guillén. No estaban ni Hernández ni Nicolás Guillén. Entonces, frente a eso dijeron, sí, no los ponen, pues nosotros nos salimos. Porque Nicolás Guillén es, ¿no? Neruda evidentemente salió, digamos, lo defendió porque dijo no pueden hacer una antología de poetas de lengua española, españoles y americanos sin sin incluir a Nicolás Guillén y también sin incluir a Miguel Hernández. O sea, eso no es posible y entonces, según ellos, esa versión dice que se retiran los dos. Y eso lo puso en tensión a todos los demás, ¿no? Después Neruda hizo muchos comentarios, aquí yo ya no hablé de ellos, pero Neruda hizo muchos comentarios muy críticos y muy fuertes contra toda esa poesía. Y bueno, todo eso derivó finalmente en ese rompimiento en el cual se agarran a golpes, en una fiesta, le hacen un homenaje a Neruda, en ese homenaje está Paz, está también José Luis Martínez, le hacen un homenaje a Neruda y parece que Neruda estaba ya un poco tomado y al final se despide de Paz y se agarran a golpes. Y de ahí, el medio mexicano se dividió entre nerudistas y antinerudistas. O sea, sí fue muy fuerte. Y por eso la colaboración de Efraín, que les mostraba en un momento, que se llama Torres de Dios, es una crítica directa a la antología Laurel, tomando posición, evidentemente, al lado de Neruda, ¿no? Entonces, bueno, sí hay toda una historia de dimes y diretes entre ellos. ¿Sí? Gracias por esa información. Creo que ya tenemos otra historia ahí interesante que indagar. Digo, ya está Góngora y Quevedo, ya está Vargas Llosa y Gabo. Y pues, wow. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Sí, No, ¿de qué? Bueno, antes de terminar, a mí sí me gustaría agradecerles muchísimo el espacio. Realmente estoy muy agradecido que me hayan invitado y que hayan considerado, ¿no? La posibilidad de compartir con ustedes este trabajo y ojalá que ahora que salga el libro pues pueda distribuirse y ojalá algún día podamos salir. Sí, no, le agradecemos mucho. Nos vamos ahora con muchos datos, mucha información para indagar más y quedamos a la espera de que salga ese trabajo y ojalá podamos seguir en contacto y volver a tener alguna reunión. Esperemos en lo presencial, si no, pues por aquí seguiremos. Bueno, pues sí, les agradezco muchísimo. Esperemos que así sea. Muchas Gracias. Estuvo genial. Gracias. Gracias. Chao. Que estén bien. Chao. Descanse. Igualmente. Bye. Bye.